Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por hacer el esfuerzo de estar hoy acá. Habíamos concluido en la última clase con el libro de los Reyes, ¿sí? Habíamos visto cómo después del periodo de monarquía el pueblo fue cautivo a Babilonia, ¿sí? Habíamos también trabajado el surgimiento de los profetas, ¿no? Nos habíamos puesto también en tema con el resto de los imperios, ¿sí? ¿Cuál fue la sucesión histórica en este tiempo? Bueno, hoy vamos a hablar vamos a comenzar a hablar de 3 libros. Digo comenzar porque seguramente no llegamos a verlo todo hoy, lo haremos en 2 tiempos. Vamos a ver libros de Crónicas, Esdras y Nehemías. Justamente estos libros en la antigüedad estaban en el compendio de la Tanaj, que es la Biblia hebrea, en la tercera parte al final, ¿sí? En tiempos de Jesús, estos libros estaban ubicados al finalizar, después de la Torá, después de los libros proféticos, venían estos libros como un compendio, como una suma, ¿no? Y un resumen de todo lo acontecido en la historia de la salvación. Por eso los vamos a ver y los vamos a abordar juntos. Otra de las razones por la que los vamos a abordar juntos es que fueron escritas por el mismo autor o la misma escuela, ¿sí? Se atribuyen estos libros a Esdras. Entonces, todo lo que podamos ver a nivel literario y demás va a tener en común que el mismo autor fue parte de estos escritos. Estamos hablando, para ubicarnos en tiempo, de que la deportación tuvo razón en el 580, más o menos 587 antes de Cristo. Fue un tiempo de surgimiento de los imperios en todas partes de lo que se conocía el mundo de Medio Oriente. Y había empezado un proceso, esto para que nos ubiquemos históricamente, había empezado un proceso de racionalización en todas partes, ¿sí? Es decir, se había pasado del relato mitológico a la explicación de las cosas en todo el mundo, ¿sí? Ahí, esto para que vean más o menos qué estaba pasando en los alrededores. Los imperios entonces, en sus conquistas, iban a distintos pueblos, arrasaban con toda la ciudad. En el caso de Israel, destruyeron el templo y arrasaron con no solamente, digamos, la gente, sino las construcciones, las murallas y demás. Todo esto tenía un sentido de imperialismo muy, muy fuerte, muy marcado en ese tiempo. Entonces, se llevan cautivos a profetas, a las personas más preparadas, ¿sí? Hombres, mujeres, niños, y pasan unos 70 años y regresa un primer remanente con Zorobabel. Y luego va a haber un segundo remanente con Esdras. Esto tiene una ubicación histórica en el año 400, 450 a.C., o sea que estamos hablando entre 70, 80 y 90 años. No podemos ser muy específicos porque siempre hay un juego, un margen de unos 10, 15 años, ¿no? En estas cosas. Así que 580 más o menos es la deportación, 450 vuelve un remanente y luego vuelve otro. En el primer remanente vuelven 50.000 personas, en el segundo 2.000 personas con Esdras. El libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, eran un solo libro, no tenían la división que nosotros hoy conocemos. ¿Y qué nos trata de transmitir el libro? Ustedes van a ver que en el libro de Reyes todo el tiempo hay alusión, si estuvieron haciendo las lecturas, a que relatos o anales que tienen que ver con cuestiones de las hazañas de los reyes de Judá y de Jerusalén, más precisamente, que dice, ¿no está acaso escrito en el libro de las Crónicas? Porque las crónicas eran como anales, compendio de palabras donde no se contaban las, digamos, hazañas políticas y sociales, sino todo lo relacionado a los reyes de Judá y de Jerusalén con respecto
a Dios y al culto. Ahí no vamos a ver ni cuestiones familiares, ni cuestiones que están ligadas al ámbito social, sino únicamente al culto. ¿Cuáles son los reyes que se mencionan en el libro de Crónicas? Bueno, únicamente los que tuvieron una buena relación con Dios, ¿no? Esto para que vean cuál es el sentido del autor del libro de Crónicas. No le importa contarle al pueblo qué había pasado en todo el reinado, quiénes iban ganando, quiénes iban perdiendo, qué cosas, sino únicamente cuál era la relación con Dios y con las cosas sagradas, con el templo y con el culto. Ese es uno de los atributos más importantes por los que se relaciona al libro de Crónicas con Esdras y Nehemías. Esdras, el autor del libro, todos sabemos que era un sacerdote levita, hijo de Hilcías. Hilcías está nombrado en Crónicas cuando se recupera la ley en tiempos del rey Josías, se recupera el libro del Deuteronomio y se vuelve a leer y a poner en vigencia la Torá. Esto fue el papá, ¿no?, de Esdras, quien dejó este legado. Pero Esdras, nosotros decimos, era sacerdote y levita en tiempos de esclavitud y en tiempos de, estando él en un imperio donde no había templo y no podía adorar a Dios, como era sacerdote, y los sacerdotes eran los encargados del sacrificio. Entonces decimos, era sacerdote, ¿por qué? Por su dinastía, por su linaje, hijo de Hilcías, y porque Esdras aprovechó todo este tiempo de cautiverio para estudiar la palabra. Esta que había recuperado su papá, esta fue la palabra que él se ocupó de estudiar y de meditar en la Torá, en el libro del Deuteronomio precisamente. Entonces cuando decimos es sacerdote por linaje, es sacerdote, pero todavía los levitas no tenían, esto va a surgir ahora con Esdras, no había una escuela de formación, de estudio de la palabra. Recuerden por qué fue el pueblo cautivo, ¿no? Por falta de conocimiento. Entonces ustedes cuando leen el libro de Crónicas van a ver que todo el tiempo hay una insistencia permanente en la genealogía. Y es lo que todos salteamos cuando leemos. Hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Y vino de la deportación fulano con el hijo de, ¿no? Están todo el tiempo. ¿Y todos qué hacemos? Saltamos esa parte porque decimos, ¿quién se va a acordar de quién era el padre, el abuelo? ¿Cuál era la importancia para el autor de Crónicas de hacer tanto hincapié en la genealogía? ¿Cuál es la importancia? Hay una cuestión, ¿no? Como cuando en el Antiguo Testamento se hace referencia todo el tiempo a las medidas del templo. No es que Dios espera que seamos arquitectos y que leamos planos. Hay una cuestión espiritual detrás. Y justamente la insistencia en el tema de las genealogías tiene que ver con las raíces. Esta gente que había vuelto del cautiverio no tenía claro quién era este Dios de pactos. Por eso, cuando hace hincapié en las genealogías, terminan siempre con figuras con las que Dios había establecido un pacto. Esdras era hijo de Hilcías, del linaje de Aarón, ¿no? Y ustedes van a ver todo el tiempo que terminamos con figuras importantísimas, a las que Dios se le había presentado, con las que Dios había establecido un pacto. Entonces, la insistencia de la genealogía tiene que ver con el recupero de las raíces, de la identidad, ¿no? Y esta es una palabra que para nosotros es muy importante en la
interpretación que venimos haciendo teológica de todos estos libros. Recuerden que no estamos haciendo un estudio bíblico capítulo por capítulo explicando lo que ya podemos leer en las Escrituras, sino que tratamos de dar un primer abordaje en un sentido teológico, en una introducción teológica. Entonces, cuando hablamos de genealogías, el autor quiere llevar al pueblo a las raíces, a la identidad de esta gente que venía y que había decidido venir a construir el templo para adorar a Dios, el primer remanente con Zorobabel, ¿sí? A construir las murallas de la ciudad, a construir el templo, pero no tenían clara ni la palabra de Dios, ni quiénes eran. Y esta es la función tan importante de Esdras. Esdras hacen un paralelismo, todos los intérpretes y comentaristas del Antiguo Testamento, con Moisés, ¿no? Ustedes van a ver seguramente en exposiciones o si leen comentarios teológicos o bíblicos que Esdras es como un segundo Moisés para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Moisés saca de la esclavitud al pueblo, lo lidera y recibe la ley en el monte Sinaí, con la que el pueblo va a manejarse todos los próximos años. Esdras, ¿qué hace? Recupera esta ley, la enseña, la pone en vigencia y viene con todos estos deportados a reconstruir justamente la promesa, a reconstruir la promesa del templo y de la ciudad santa, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar con las palabras que venimos trabajando para seguir en el mismo hilo conductor: identidad, ciudad santa, que se acuerdan que habíamos visto cómo era Jerusalén, por qué Jerusalén y cuál es el sentido escatológico de la ciudad santa de Jerusalén. En la anterior clase lo habíamos trabajado. Identidad y ciudad santa. Esdras, entonces, para muchos comentaristas, como les digo, es el nuevo Moisés, por esta función importante, por esta función trascendental de traer la promesa de Dios al pueblo, de devolverle las raíces al pueblo, ¿sí? Ahora vamos a ver un videíto muy cortito, chiquitito, para que ustedes entren un poco más en tema de quién fue Esdras, para seguir hablando luego del ámbito teológico. En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia. El rey de Persia liberó a todos los cautivos babilonios. Animó a muchos a volver a su patria, entre ellos a los judíos. Ciro, rey de Persia, dijo: Yahvé, el Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado construirle un templo en Jerusalén, en Judea. Aquel de vosotros que pertenezca sin mezcla al pueblo judío, que Dios vaya con él. Que se marche a Jerusalén de Judea y construya el templo de Yahvé, Dios de Israel. Pero volver a una tierra que sus abuelos habían abandonado hacía décadas era todo un desafío. Y muchos judíos que habían triunfado en la vida se quedaron en Babilonia. Solo los más aventureros y los más profundamente religiosos se fueron a Jerusalén a reconstruir el templo. En cuanto llegaron los exiliados, se empezó a trabajar en el segundo templo.
El libro de Ezra describe la emoción que invadía el ambiente. La gente contribuía con dinero para los albañiles y carpinteros, y para comida, bebida y aceite para los hombres de Tiro y Sidón que traían cedro del Líbano por mar con el permiso del rey Ciro de Persia. Los sacerdotes, con sus ropajes, avanzaron con trompetas y los levitas con címbalos para loar a Yahvé. Y luego todo el pueblo se unió en un grito de alabanza porque se habían puesto los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes mayores y los jefes de familia que habían visto el primer templo lloraban, pero otros gritaban de alegría. Pero el templo era la única fuente de alegría para los que habían regresado. El resto de su mundo era bien triste. Los únicos habitantes de Judea que habían quedado atrás cuando los babilonios los invadieron eran los campesinos más pobres. En esos momentos sus descendientes estaban a punto de morir de hambre y luchaban para arrancar alimentos a la tierra. Los únicos que vivían cerca eran extranjeros, que habían sido obligados a establecerse en Israel tras el exilio de las tribus israelitas del norte. Los extranjeros hacían lo que podían para evitar que los que habían regresado pusieran el pie en Jerusalén, porque les veían como rivales por el control de la región. Pero lo peor que tuvieron que soportar los que habían regresado era que su patria ancestral, Jerusalén, estaba arrasada. La ciudad de Jerusalén aún está en ruinas. La gente que vuelve a vivir en la zona de Jerusalén se instala en los edificios de piedra que quedaron en pie desde los tiempos de la destrucción babilónica. Así que tenemos la mitad de la ciudad donde la gente vive en casas arruinadas y luego la otra mitad de la ciudad donde no vive nadie, con los edificios aún vacíos. Debió ser algo muy deprimente. Y al cabo de un tiempo, la gente perdería la esperanza y se conformaría con una vida de descontento. Pronto, incluso la construcción del templo se fue parando por culpa de los conflictos entre los que habían regresado y los extranjeros. La reubicación forzosa de grupos étnicos por parte de asirios y babilonios había causado muchos problemas en todo el Oriente Medio. En Judea, la ley y el orden se habían desintegrado. Los extranjeros convencieron a los persas de que los judíos planeaban rebelarse y consiguieron una orden para suspender la reconstrucción del templo. A la larga, los judíos obtuvieron permiso para seguir con las obras, pero eran demasiado pobres y apáticos para terminar el templo. «80 años después de su llegada, el regreso a la patria de los exiliados parecía un tremendo error. Pero entonces llegó un hombre notable a Jerusalén. Se llamaba Ezra y había sido enviado por el rey de los persas para restaurar el orden en Jerusalén.
Artajerjes, rey de reyes, dijo al sacerdote Ezra: saludos, estas son mis órdenes. Te mandaré a Judea y a Jerusalén. Tienes que nombrar magistrados y escribas que administren justicia para todos los que conozcan la ley de tu Dios, y debes enseñarla a los que no la conozcan. Ezra es un escriba y sacerdote. No se llegaba a escriba solo por nacer escriba. Para llegar a escriba se necesitaba talento, inteligencia, cultura y creatividad. Así que por fin vuelve a Jerusalén un hombre con rango y privilegio y poder político. Ezra había llegado de Babilonia, donde los escribas judíos habían escrito la primera edición de la Biblia hebrea. Pero los que habían vuelto eran casi todos analfabetos y no sabían nada del libro, ni de sus historias, ni de sus leyes. Ezra les preparaba una sorpresa. Ezra no llegó a Jerusalén con las manos vacías. Llegó con un libro. Y es casi seguro que el libro era la Torá, con los 5 primeros libros de la Biblia, en la misma forma que la conocemos hoy. Y dijo a esa gente: esto es lo que somos y así es como debéis vivir. Ezra reunió a toda la gente de Judea en una plaza cercana al templo y les leyó los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Ezra fue prácticamente un nuevo Moisés, dando a conocer la ley. Él se levantó y dijo al pueblo que si hasta entonces no sabían exactamente lo que tenían que hacer, a partir de ese día sí sabrían siempre lo que estaba bien. Y todo estaba en ese documento, ahí mismo. Sois hijos de Yahvé, vuestro Dios. Tenéis que tomar los diezmos de la cosecha para todo el año y reunirlos en vuestra comunidad. Y dejad que los forasteros, los huérfanos y las viudas de vuestra comunidad se acerquen y coman. Os doy esta orden. Sed siempre generosos con vuestros hermanos y con cualquiera en vuestro país que se vea pobre y necesitado. Recordad que fuisteis esclavos en Egipto y que Yahvé, vuestro Dios, os redimió. Por eso os doy esta orden. La principal posesión de los judíos es la Torá, y se convirtió en la posesión central de los judíos desde ese día, el día que Ezra la leyó en Jerusalén. Hasta entonces habían tenido partes de la Torá, pero ese día la tuvieron entera. Y durante los 2500 años que han pasado desde entonces, ha sido la fuerza que ha gobernado a los judíos, el ideal más alto. Toda ella, su historia, sus leyes, los principios de la Torá, todos provienen de ese momento de la historia. Después de la ceremonia en la que Ezra leyó la Torá, la gente de Judea tuvo que firmar un contrato aceptando vivir según las leyes de la Biblia. El documento que firmaron era revolucionario. Una prueba de que el Dios de los israelitas no se preocupaba solo de los reyes y los sacerdotes, sino de los granjeros y los tejedores, de las madres y los padres. Es una revolución religiosa profundamente democrática. Lo que Ezra declaró ese día no es ningún secreto en Israel.
En las tradiciones de todo el mundo siempre ha habido sacerdotes misteriosos y ritos que otras personas no podían conocer. Pero la Torá está llena de los ritos exactos que los sacerdotes siguen en el templo. Y eso significa que cualquier israelita puede saber lo que saben los sacerdotes, lo que saben los maestros. La revelación de Dios es para cualquiera que decida entenderla. No hay una revelación para los profetas, otra para los sacerdotes y otra de segunda categoría para la gente de la calle. Todo el mundo puede buscar a Dios. Todo el mundo puede entender sus enseñanzas. La llamada de Ezra a todos los judíos para que participaran en el contrato revitalizó Jerusalén. El templo fue lo que más se transformó, porque la Torá exigía que el templo tuviera un papel central en la vida judía. No debes poner a trabajar al primogénito de tu rebaño, ni esquilar al primogénito de tus corderos. Debes comerlo tú y los de tu casa, una vez al año, en presencia de Yahvé, tu Dios. Durante la época del Segundo Templo, solo había un lugar donde el tiempo sagrado y el espacio sagrado se unían. Y todo el espectáculo, la estructura y el ritual de los sacrificios eran el vehículo para que la gente se acercara a Dios. Así pues, si vivías en el norte de Israel y llegaba el tiempo de la Pascua, y querías traer un animal a uno de tus animales al templo, vendías el animal, tomabas el dinero, ibas en peregrinación a Jerusalén, comprabas otro animal y lo llevabas al templo. Ya podéis imaginaros, con toda esa preparación, lo que significaba ese momento para el penitente, que recorría tanta distancia y se tomaba tantas molestias, cuando por fin ponía las manos sobre el animal y declaraba: «Este es mi regalo para Dios, es lo que voy a comer junto a Dios, en presencia de Dios». Podéis imaginar la fuerza que tenía algo así. El video trataba de ilustrar quién fue Esdras. ¿Cómo? Haciendo una introducción, primeramente, contándonos con el primer remanente que viene con Zorobabel a construir el templo. ¿Quiénes vinieron? ¿Cómo vinieron? Se paró la construcción del templo por problemas internos, ¿sí? Entre problemas sociales, entre los mismos habitantes del pueblo, y después del edicto de Ciro, de este remanente babilónico, va a venir, según el edicto de Artajerjes, Esdras. Y Esdras viene con esta función central de recuperar la palabra que es la Torá, y que no solamente la va a recuperar, sino que la va a poner al alcance de todos. Va a ser la edición, la primera edición de la Biblia hebrea, es hecha por Esdras. Creo que muchas veces está deslucida la imagen y el conocimiento que tenemos de Esdras. Su función es central. Sin palabra no había templo. Y sin palabra y sin templo no había fe. Esdras recupera la palabra, pero la enseña. No sé si pudieron escuchar de qué manera enseñaba y transmitía a todos esto que había sido de algunos y que se había contado de boca en boca, pero no habían tenido acceso a la lectura de estos pactos de Dios, de la palabra de Dios y de la importancia del conocimiento de lo que Dios exigía. El templo que se construye es un templo mucho menos fastuoso que el primer templo, que el templo de Salomón, pero con otra exigencia. Ahora, en Crónicas, en Esdras y en Nehemías, no vamos a ver detalles arquitectónicos, pero vamos a ver una transformación y un sentido del concepto de culto
mucho más trascendente, tanto que durante todo este tiempo, 2500 años, nunca más se volvieron a quedar sin palabra, sin ley y sin templo. Entonces, en un momento cuando el relator, uno de los rabinos de la universidad decía, la palabra ahora era para todos, me remontó a lo que para nosotros fue tan importante cuando la Biblia fue escrita, ¿no? Del latín a todas las lenguas que los gentiles y todos los pueblos cristianos hablábamos. Qué importante tener la palabra de Dios. Y en esto es lo que yo les decía, que hacen un paralelismo con Moisés. En la revelación que tuvo de Sinaí la dio al pueblo, Esdras la recupera, la enseña, la transmite y la afianza de manera tal que dice que hace firmar un contrato a la gente. Un contrato externo, pero con leyes internas. Y en esto hay como una interpretación muchas veces un tanto riesgosa, porque generalmente se trata a Esdras y Nehemías como excluyentes del resto de la gente cuando se trata de exigencias y de santidad. En realidad, lo que hace Esdras es un llamado a la identidad del pueblo de Dios, que para poder después salir al resto de los pueblos, porque después vemos Jonás, Ruth, ¿no? Una mirada hacia afuera, una mirada redentora de Dios hacia las demás naciones, pero era necesario primero tener claro cuáles eran las raíces y cuáles eran los signos de identidad del pueblo de Dios. Y es por eso que Esdras es tan tajante con esta exigencia de santidad y de volver a la palabra. Sin palabra no conocemos a Dios. Y acá vamos a hacer, como tenemos por costumbre en todos los encuentros, con estas palabras y con lo que sabemos de Esdras y con este llamado, una actualización hacia nuestra fe, hacia la fe cristiana. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia Dios es Señor de la historia y de la historia de salvación. Y esto que se manifiesta con Esdras tiene un sentido escatológico futuro. Hay un cumplimiento de la palabra de Dios. Esta transformación del pueblo, de que a partir de este momento nunca más van a tener problemas de identidad. Nunca más se van a olvidar quién es Dios. Y esto no es un detalle, es algo muy importante, porque ellos afianzaron de tal manera sus raíces que el cambio fue de adentro para afuera. Sean judíos de la diáspora o sean judíos de Jerusalén, una vez al año iban al templo a ofrecer el sacrificio y era tanto lo que les costaba hacer ese sacrificio que estaban quizás todo el año ahorrando para ir ese día a ofrecer el sacrificio. Fíjese en tiempos de Jesús la importancia del templo, de la sinagoga, del lugar en donde todos iban a estudiar la palabra. La palabra que fue dada por Dios en el monte Sinaí y que ellos celebraban en unas fiestas conocidas. Nosotros en una introducción algo vimos cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, que es la fiesta de Shavuot. De la Pesaj, de la salida de Egipto, a las fiestas de las semanas o las fiestas de Shavuot, que es cuando Moisés recibe la ley directamente en el monte Sinaí de parte de Dios. Hay 7 semanas, por eso es llamada la fiesta de Shavuot las fiestas de las semanas.
y coincide Fíjense que la palabra central es la palabra, para ellos la Torá, ¿no? La ley dada por Dios, que para nosotros esa palabra tiene cumplimiento con el Mesías, con Jesús. Nuestro pasaje es la resurrección y nuestra fiesta de Shavuot es Pentecostés. 7 semanas después de la resurrección, nosotros conmemoramos Pentecostés. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con Esdras? Todo. Esdras recupera la palabra que fue dada en el monte Sinaí, la hace carne del pueblo, la alcanza a todos y se conmemoran esta fiesta, que es la fiesta de Shavuot, donde ellos reciben la palabra, la actualización de la palabra, la renovación de la alianza y la significación interna del pacto de Dios y de la revelación de la teofanía en Sinaí, en Shavuot. Y cuando los apóstoles estaban reunidos celebrando Shavuot, descendió el Espíritu Santo, que sin duda es quien actualiza la palabra en nuestras vidas. Es quien da esta raíz y este significado de la palabra en nuestras vidas, en donde vemos el sentido escatológico cumplido. Esto no es una cuestión de calendario litúrgico, no es me paro a pensar en esto porque me toca en el almanaque. Esto es una cuestión espiritual, no simbólica. No tenemos una ciudad santa y una futura Sión simbólica, sino espiritual. Nuestro Pentecostés no fue un acto que pasó allá con Pedro y 3.000 que se convirtieron. Es un acto significativo para nosotros como cristianos, porque es donde el Espíritu Santo desciende en el mismo tiempo en el que Dios dio la palabra 7 semanas después del pasaje de la esclavitud a la tierra prometida. Después de la resurrección, cuando no sabían qué había pasado, llega el Espíritu Santo a decirnos es por acá, a cumplir, a iluminar este primer tiempo, a cumplirlo escatológicamente y significarlo para el futuro escatológico que creemos en nuestra ciudad santa, en Sión, en donde las bodas del Cordero, estas que se hablan en este tiempo, van a ser celebradas. Y hay una particularidad muy importante, que es el rasgo más significativo de Pentecostés, y que son las lenguas de fuego, las lenguas con las que son bautizadas las personas en ese momento. Cuando en el monte Sinaí Dios da la ley a todo el pueblo, hay un pasaje de la Midrash del Éxodo que dice que se percibía con lenguas de fuego la palabra de Dios. Dios era visible en el fuego y en 70 lenguas que representaban a las naciones que había en ese momento. No son datos litúrgicos. Es la antesala del cumplimiento escatológico cristiano. Y tener claro esto nos hace pensar en el compromiso que tenemos que tener. Durante 2500 años la palabra recuperada por Esdras no solamente adquiere una significación nueva, sino que es de manera tal que nunca más
tuvieron un problema de identidad. El Espíritu Santo, que es la actualización de la palabra en nuestras vidas, es quien nos tiene que dar ese concepto de identidad. Si nosotros no tenemos claro esto, corremos el riesgo de estar como los primeros deportados que estaban construyendo el templo, pero no lo podían terminar, no tenían concepto, no tenían base, no tenían concepto de iglesia. Cuando nosotros acá decimos, bueno, eso, no. Las lenguas, el Espíritu Santo, es el cumplimiento escatológico de la actualización de Shavuot, de la palabra de Dios. Así como Juan el Bautista ve al Señor, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya está, es este. No traigan más sacrificio, está acá. El Espíritu Santo es ese sello escatológico que nos tiene que dar la identidad y el fuego necesario para que nunca más la iglesia tenga problemas de identidad. Para que no sea un memorándum únicamente. Para que nosotros tengamos una conciencia como tuvo Esdras, como tuvieron las personas del tiempo de Esdras, y el compromiso de afirmar su identidad, porque así sí después se puede salir para afuera. Así sí después de Pentecostés se puede convertir el mundo. Así sí después de Esdras y de toda la formación teológica de ese tiempo pueden salir. Pero los primeros deportados no podían. Sin identidad y sin conocer cuál es nuestro linaje, nuestra heredad. Esto que el libro de Crónicas hacía tanto hincapié, hijo de, hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Tener claro el concepto de la heredad que tenemos, de nuestro Pentecostés, de nuestra Pesaj, es lo que nos va a dar justamente la raíz necesaria para permanecer como iglesia, como permaneció el pueblo judío 2500 años, sabiendo, estudiando y memorizando la Torá. Nunca más, dijeron, nunca más. La iglesia tiene hoy problemas de identidad por no tener claro esto. Por no mirar para adentro y hacer como hizo Esdras. Bueno, esperemos una mirada interna, un llamado a la santidad, un llamado al compromiso con las raíces. ¿De dónde somos? ¿Cuál es nuestra heredad? Porque después sí salimos para afuera. Y este es el sentido teológico que tenemos que tener presente cuando leemos. Podemos olvidarnos en qué año, cuántos eran, cómo estaban, pero hay algo que tiene que permanecer, que es el cumplimiento del pacto y de las promesas de Dios. Este es el sentido del Nuevo Testamento. Ver el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Si nosotros tenemos claro que no es un calendario litúrgico, que no participamos del vino y del pan porque nos sacó. No, es un sentido espiritual, es el cuerpo de Cristo espiritualmente. Y el Pentecostés no fue algo que pasó. Con alegría trabajaban en la construcción del templo, llenos de gozo, porque el Espíritu Santo había sido derramado para todos. La misma presencia de Dios. Espero que esto, más allá de lo que vamos a ir trabajando, como hacemos siempre en las lecturas, nos lleve a un compromiso, una reflexión interna, de decir, ¿a dónde tenemos que volver? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Cómo está la identidad nuestra?
Nuestra identidad no puede ser escuchar una prédica por internet. Nuestra identidad no puede ser si es necesario o no congregarse, que es lo mismo una cosa que otra. Esos eran los deportados. La iglesia se funda sobre las promesas de Dios, cumplidas en la historia, con una esperanza y un sentido escatológico. Y esta es la reflexión que tenemos que tener, a esto nos tiene que llevar. A volver a mirar nuestra identidad, nuestra raíz. Así que bueno, en la próxima seguimos con Esdras y Nehemías, porque esto recién empieza con Esdras y Nehemías. Pero bueno, espero que más allá de las imprecisiones del video y de todo lo demás, hayamos podido reflexionar en este llamado a la identidad.